Bueno, ya estamos de vuelta y nuestra invitada de lujo está acá con nosotros. Estoy hablando de Andrea Valora. ¿Cómo estás, ¿Cómo Andrea? estás? ¿Qué tal, Andrea? ¿Ya estuviste Por cantando? fin. Sí, ya me estuvo hicieron probando. cantar. Tempranito ya me hacen cantar a mí. ¿Viste? No. O se te cierra. ¿Haces algún ejercicio antes para...? Hablo mucho desde que me levanto. Claro. ¿Sabes tu registro o por lo menos hasta qué nota alcanzás? Sí, obviamente. A ver, creo que mi registro son 3 octavas y yo alcanzo... 3 octavas, Sí, eso y es creo bueno. que alcanzo hasta un fa sobre Hasta agudo. un fa. Sí. ¡Fa! ¡Fa! El registro es de look. Bueno. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Súper bien. Te Súper estamos contenta. viendo mucho ahora en las promociones. Sí, pero bueno, ya te bastante. conocemos. ¿En qué andas? Hija, en muchas cosas. Principalmente terminé la preproducción del disco. Estábamos Contá un poco. maquetando lo que va a ser el disco y ahora el lunes por fin empezamos a grabar con los muchachos. Entonces eso es lo más importante a nivel artístico, porque yo disco, Claro. de tener un disco mío, material solista, no. Y es la primera vez que estamos haciendo, entonces ahora ya empezamos a grabar y ahora Claro. ya estoy Entonces, más dos- tranquila. 2 bebés van a 2 bebés, Dos totalmente. bebés. ¿Tenés fecha de lanzamiento ahí? Y la verdad que... Más o menos. Abril me dijiste que es uno de los Uno lanzamientos. de los lanzamientos de abril. Mostrame el lanzamiento. El lanzamiento principal. ¿Cómo se va a llamar? Porque me imagino, o todavía no saben. ¿Cuál de los 2 lanzamientos? ¿De qué estamos hablando, Willy? Bueno, el disco va a salir, supongo que para diciembre, enero ya va a estar, porque ya el proceso de grabación ahora ya es bastante rápido, porque estamos toda la semana encerrados en el estudio. Y ojalá salga yo quiero que salga para diciembre, ¿verdad? Me parece una linda fecha, aprovechando, Claro. qué sé yo, las fiestas y un Sí, montón sí, de sí, cosas sí. para que salga. Pero en el caso que no se pueda, me gustaría que salga antes del otro lanzamiento para que yo pueda cantar. Claro, exactamente. Del baby. Está Así bueno eso. mismo. Bueno, tu baby, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Y la verdad que tengo varios nombres, o sea, mentira, ya tengo 2, si es nena y si es varón. Si es varón se va a llamar Constantino, Qué porque me gusta hermoso. mucho. Y Constantino. Qué hermoso, Sí. me encanta ese nombre. y si es nena se va a llamar Dharma, que es una palabra hindú que significa regalo del Sí, universo. sí. O sea, lo opuesto al karma sería. Poco. Entonces me gusta mucho. El nombre significa muchísimo para una persona, define muchas cosas, según dicen, ¿verdad? Sí, y dije Carácter. que sí, por eso le elegí Constantino, para que sea constante y no como los padres, pues los artistas pues somos todos, que fluctuamos Sí, mucho, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces por lo menos por ese lado, por reprogramación Súper. neurolingüística, por lo menos que tenga el... Por reprogramación Me neurolingüística. encanta. ¿De qué estamos hablando y de qué podemos hablar acá en esta entrevista? Andrea, estás muy compenetrada, digamos, en todo esto que tiene que ver con Teletón que inicia hoy también. Sí, Te sí, vemos así en las mismo. publicidades, Sí, así participando mismo. con los artistas. Hace 5 años que trabajo ya con Sí. Teletón, siempre estoy, qué sé yo, presente en los himnos. El año pasado, justamente porque en esta misma época del año estaba en Uruguay compitiendo, entonces de repente no pude participar pero este año participé por todos los años que no participé, entonces En Punta del Este fue eso. sí, en Punta Sí. del Este Que estuve. ganaste un premio. Ya va a Contá ser un poco. año. Sí, ya va a ser un año. Justamente mañana se hace un año de eso. Entonces, muchas cosas pasan en un Sí. año. Piensa así uno, ¿verdad? Hace un año jamás iba a imaginar que ahora iba a estar. Bueno, pero imaginaste alguna vez, por lo menos de niña, llegar a donde estás llegando y cada vez más, porque tu carrera es espectacular desde sus inicios hasta ahora. La verdad que siempre quise, o sea, como yo digo, en todos los lugares donde voy, no hay otra opción para mí porque yo no te sé cocinar, o sea, yo Tenés que venir unos días que vas a aprender a hacer piracaldo. Sí, este, ya, te estuvimos recomiendo la hablando. sopa paraguaya de granopar. Totalmente, o sea, si no era al canto, yo no sabía bien hacia dónde irme, ¿verdad? O sea, aparte que me gustan muchas cosas, entonces, bueno, sabes que esto es lo que voy a hacer. Y Claro. hice todo lo posible para que resulte y voy a seguir haciendo para que resulte. Comenzaste hasta con donde- tu primer éxito, el elefante trompita en varios tonos, ¿verdad? Según me dijeron, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, el era elefante. chiquita, tenía, qué sé yo, 3, 4 años y mi papá me hacía cantar porque mi papá es el músico, ¿verdad? De la familia y me hacía cantar haciendo escalas, como cuando uno vocaliza, ¿verdad?
Y me hacía cantar varias, que le me dice, mira, vos tienes Por oído. ejemplo, me dice. yo tengo un elefante que se llama Trompi. Ahora no, yo tengo un Así elefante. Y mismo. después, claro, Iba ¿verdad? subiendo, me decía bajar. Yo o sea, tengo un elefante, ¿verdad? ¿Viste cómo encanta. entendés? ¿Viste? ¿Te das ¿Viste cuenta? cómo ¿Viste? entiende acá? Claro, No, estamos- estamos, estamos no es ni un entendiendo. improvisado, No, muchachos. pero Mío. por favor. Pero está bien, eso para un entrenamiento para los chicos. Sí, muy bueno. totalmente. Y después en un momento dijo tu papá, esta chica puede llegar Sí, alto. dijo, entonces ¿verdad? del elefante trompita pasó a volver al tango. Entonces ahí Yo terminó mi adivino. infancia. Ah, claro. ¿Entendés? Tu papá es Ya no- tanguero, le gusta mi el papá tango. es tanguero, sí. Pero tuvo mucho tiempo en Argentina, de hecho sus padres son... Y Es muy lindo el tango volver muy también. lindo, Tania sí. sabe bailar tango, te cuento, así que si por ahí hacer un poquitito una introducción de Ah, volver mirá, a capela, lo más ella va a probable bailar en es que- seco. Sabes que vos sos el bailarín de tango. Ah, No ¿qué? culpa a mí. No, no. Bueno, no. Andrea, estamos contentos con tu carrera, se viene ahora un disco. Sí, totalmente. ¿Cómo es para un cantante en nuestro país la realidad? Y ahora creo que es un poco más, o sea, está un poco más abierto y no solamente para el canto, yo creo que para todas las ramas del arte, inclusive lo que es la parte cinematográfica, estamos viendo que está creciendo muchísimo. Y junto con eso, la música es imposible desligar del resto de de las las ramas, cosas. ¿verdad? Entonces, pero sigue siendo complicado, sigue siendo todo un tema porque, qué sé yo, de repente el músico no trabaja, el músico no es, o sea, la música no es considerada un trabajo. Tienen un concepto de vago. Claro, ¿entendés? Bohemio O sea, significa vago. claro, es que mira, El músico es... yo no y te eso voy a no puede mentir, ser hay, así. hay algunas personas que realmente funden esos conceptos de bohemio con vago, Sí, ¿entendés? O sea, pero yo, no es yo así. conozco a muchas personas, ¿verdad? Pero después también están y estamos, ¿verdad? Los que realmente trabajamos. Y, ¿entendés? pero Y ustedes lo que tienen no una hacemos- preparación también. Hay que... Tenemos que no es fácil, hay claro. una preparación, ¿verdad? Yo personalmente, cuando me dicen, vos estudiaste o esto, me siento un poco rara porque realmente yo nunca estudié canto. ¿Entendés? Porque Yo es natural, porque es innato. nunca estudié. Quiero decir algo, Sí. yo recuerdo que le veía mucho a Andrea Valobra en los intercolegiales. Sí. Yo de ahí ya le veía a ella y bueno, y cuando te veíamos ahí competir, nosotros queríamos que mi colegio gane y ella No siempre había se forma, llevaba no todos había los premios forma. solistas, era Olvídate. imposible. ¿De qué colegio era? Del Faith, Del Faith, Faith ya. Christian Sí, School, sí, mis sí. compañeras, tenía compañeras que cantaban muy bien y nosotros siempre solistas, dale, Vos sabés que a nosotros María, nos pasaba ¿verdad? lo mismo con Berta Rojas, porque ella dirigía un coro, el coro del Colegio María Auxiliadora. Ay, Dios y mío. ella, aparte de tocar el piano, la guitarra, tocaba el piano y era directora coral y hacía los arreglos. Me fuiste. Y bueno, y su coro no, era imposible. Nosotros queríamos cantar y ganarle y jamás. Se presentaba el María Auxiliadora y chao, ya nos íbamos nomás, Chao. directamente al segundo puesto. No, bien, en la historia de los intercolegiales hay varios, hay Qué mucha lindos, gente, qué linda inclusive época. gente que yo conocía a los intercolegiales que pasaron por el mismo programa que yo pasé. Entonces nos conocíamos todos, fue bastante interesante esa Fue experiencia. una buena camada también. Sí, totalmente. Para mí, o sea, realmente ese fue mi estudio, ¿verdad? Un poco el training que te da el cantar, porque yo empecé a trabajar desde muy chica, yo desde los 12, 13, que ya trabajaba haciendo, qué sé yo, shows, ya sea para eventos privados, de repente, qué sé yo, famoso, contratabas el karaoke y querías a alguien que anime, ¿verdad? Ah, mira vos. Entonces yo desde chica, entonces para mí eso me sirvió como training, no te digo que eso vaya a suplir lo que es la educación musical porque en ningún momento, pero te sirve mucho Claro de que sí, training la experiencia a la siempre, hora. pero también está a tiempo de repente. No, cuando totalmente, quiera, de hecho que a mí ya mi manager barra novio barra papá barra ya me dijo el año que Te viene mandamos un saludo. Ahí está. Ahí está, acá está, ahí está. Atentamente. Qué capo. Realmente ese es un buen hombre el que sostiene Sí, a tu su mujer manager, también. ¿verdad? Es mi Manager. manager. Sí, te conocemos varios managers. Ahí está. Totalmente. Y él me dijo, el año que viene tendrías que... Muy bien, mano que dura. ponerte a estudiar Es que vocalización nunca y sí. viene mal aprender. No, por No, al supuesto. contrario, te digo, a mí de repente ¿Qué frase me salió? No, usted está poético. No, totalmente. por el tema de repente de las actividades o qué sé yo, que como yo empecé, ¿verdad? Que no podía parar en ningún momento porque a mí el programa de televisión en el que yo estuve fue muy avasallador Sí. y Totalmente. fue muy de mucha presión física y psicológica, entonces y después ya de salir ahí yo ya empecé a trabajar, entonces el tiempo de repente no me daba para darle
el lugar que se merecía el estudio, ¿verdad? Entonces Claro. a lo mejor, qué sé yo, Y no creo te digo que ahora sea más fácil con el bebé, pero a lo mejor... Creo que tiene mucho que ver también cómo van evolucionando las cosas, porque hoy día ya existen muchas escuelas, bueno, siempre existieron los institutos, ¿verdad? Pero hoy día existen a nivel universitario, la Universidad Nacional está teniendo y otras universidades claro. también, entonces uno puede estudiar a un Claro. nivel profesional universitario. Totalmente, aparte de eso están también un poco más abiertas la parte de las ramas. Antes era solamente, qué sé yo, si estudiabas vocalización tenías que estudiar, tirar a lo lírico, a lo clásico, Sí. ¿entendés? Ahora de repente hay más Más pop. conservatorios privados con enfoque en lo contemporáneo, en lo popular, porque no claro. todo el mundo, o sea, a mí me gusta mucho la música clásica y la parte lírica, no me da el cuero ni de guau, ¿verdad? Pero no todo el mundo quiere dedicarse a ser Claro. soprano, ¿entendés? Hay gente Claro. que quiere ser jazzista, ¿entendés? Hay gente que quiere cantar heavy metal, hay gente que quiere cantar pop y todos tienen un tipo de impostación, un tipo de colocación diferente y está bueno que ahora se está abriendo el campo para gente que, bueno, te enseña, qué sé yo, el scat, que es un tipo de canto para el jazz, ¿entendés? O te enseña la impostación, qué sé ¿Cómo yo. sería el ska? Eso nunca, Y ¿cómo el es? scat es el famoso tururu, turu, 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 Ah, todo ese la, tema la, de... la, como con el me ejemplo uno encanta. puede aprender. ¿Por qué es lo que decís que sos tímida, por ejemplo? No te digo nada tímida. ¿Dónde? Pero, ¿Verdad? Sí, estás totalmente súper desenvuelta. Lo que pasa es que obviamente. da gusto. O sea, hay Muy una bien. Hay buena onda. hay Eso es buena lo que querés onda, decir, ¿verdad? totalmente. Ah, Con bien. buena onda Te todo. sentís como Bueno, en tu casa. No te Totalmente. enojas si te pido que cantes algo, Para que nos cantes nada. algo. ¿Por qué no pasás acá al medio? Bueno, vamos a Sí. escucharte, Andrea. Vení, te acompaño. Con permiso. Adelante. Si tu adelante. manager nos permite, vamos a hacer un tema, puede ser. Yo te acompaño, el escenario es Me tuyo. pone acá al lado del Piracaldo y... Al lado del Piracalo. Sí, No es sé- una no sé- tentación, a ver si no sé podés. si voy a terminar Estamos la probando, canción. ¿verdad? Ay, qué Pero el legal. Piracalo sí vamos a terminar. Totalmente. Andrea Valora con nosotros. Muchas gracias. Mirarte es crecer, llorar, reír. Mirarte es soñar. Es un pasito a la vez, mirarte es vivir. Es tener esperanzas de que vas a luchar, de triunfar y ganar para tus sueños alcanzar. ¿Cómo no gritarte un te quiero? ¿Cómo no decir que te amo? Si contigo yo vivo, si contigo yo muero, cada amanecer. ¿Cómo no gritarte un te quiero? ¿Cómo no decir que te amo? Si cada latido de mi corazón te dice te quiero. Mirarte es bondad, ternura, alegría. Mirarte es cosechar la lucha compartida. Mirarte es saber de un nuevo día, un camino de amor, decisión, compasión y tu victoria disfrutar. Como no gritar un te quiero, como no decir que te amo. Si contigo yo vivo, si contigo yo muero, cada amanecer. Como no gritar un te quiero, como no decir que te amo.
Excelente, excelente. Espectacular. Lo que quería decir nomás, qué lejos y qué alto llegó el elefante trompita. ¿Verdad? Al final. Bueno, aplausos para Andrea Valobra. Está relampagueando, parecía que se iba a caer el techo con los truenos y ahora levantamos con esos agudos, Andrea. Gracias. Por favor, Muchísimas gracias. te esperamos para el lanzamiento de tu disco y aprovechamos para, ya que está acá una de las voces principales del himno de Teletón, para invitar a la gente a esta jornada solidaria. Hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrea. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, a las chicas, a la producción que me tratan súper bien y siempre me tienen en cuenta y ahora vamos a venir a hincharle entre dos a partir de adelante siempre. Entre tres, porque siempre está el manager que hay que El tenerlo en manager cuenta. también está, pero él no entra acá. Ah, Por bueno, eso pero está ahí todos- controlando todo. Sí. Bueno, te dejamos, pero un tema más, puede ser. Sí. Y con eso nos vamos a la pausa, señoras y señores. Hoy Andrea Valobra con nosotros. Vamos a Muchas levantar gracias, un Andrea. chiqui ahora. Vamos a levantar más el techo, vamos. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing you out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and help me out, and I'll lay your stuff bare. But see how I'll live with every piece of you. But don't underestimate the things that I would do. 'Cause there's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing you out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love that lead me breathless. I can't help feeling we couldn't hide it all. You're rolling in the deep. How my heart is held in your hands. But you played it till the beat. Baby, I have no story to be told. I heard one of you and I'm gonna make your head burn. See how I'll lay the depths of your despair, making my home down there so miles won't be shared. The scars of your love remind me of all. They get me thinking that we almost had it all. The scars of your love that leave me breathless. I can't help feeling we couldn't hide it all. You're rolling in the deep. How my heart is held in your hands. But you laid it till the bed. We couldn't hide it all. You're rolling in the deep. You have my heart and soul. But you played it to the beat. Throw yourself with every open door. Count your blessings, you'll find what you're looking for. See how I'll roll into treasure gold.